Ya. Sí, San Marcos. Que Dios los bendiga en esta noche, preciosa noche. Amén. Vamos a meditar en esta noche en la palabra preciosa de nuestro Dios. Le damos gracias a Él porque Él es bueno y cada día sus misericordias son diferentes. Amén. Vamos a leer este pasaje de la Escritura. Le invito a ponerse en pie por un momento. San Marcos capítulo 8, versículo 34. Amén. Leemos la bendita palabra de nuestro Dios para la gloria del Padre. Todos lo vamos a leer, todos, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llamando a la gente, todos. A ver, esperemos un ratito, creo que todavía no están. San Marcos 8:34. Amén. Ya. 2, 3. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Padre bueno, te damos gracias en esta noche, una vez más, Dios mío, por su inmenso amor, de misericordia y bondad. Gracias, Dios mío, por este tiempo que usted nos da para meditar en su palabra. Padre, creemos que su presencia está aquí, es real. Su Espíritu Santo está en cada una de nuestras vidas, Dios mío, para administrar esta palabra preciosa en cada uno de nuestros corazones. Dios mío, habla también a las personas, hermanos, que de alguna manera se conectan y escuchan esta palabra santa y maravillosa. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias, creyendo que usted está aquí, Dios mío, tomando control y dominio de todo lo que vayamos a decir en esta noche. En el nombre de Jesús le damos gracias, mi Dios. Amén y amén. 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 Damos un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Amén. ¿Verdad? Porque Él se lo merece. Como se han dado cuenta, estamos en todo este mes se ha topado este tema. Amén. Durante todas estas 3 semanas, falta todavía un jueves más, y se está topando el tema, ¿no? Sobre todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. En esta noche, bajo el mismo versículo y capítulo de la Biblia, le he puesto un nombre: ¿cómo ser un discípulo de Jesús? ¿Cómo ser un discípulo de Jesús? Amén. Sea bendito el Señor. Estudiando la palabra del Señor, hermanos, he encontrado que la base de este tema, de este pasaje de la Escritura, la base de este tema, de este título, lo podemos encontrar en el libro de San Lucas San Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Amén. San Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Después lo leen, ¿no? Después topamos esto. Solamente estoy diciéndolo que la base de este título se asienta en ese versículo, en ese capítulo. Bien. Yo he encontrado en la palabra del Señor que hay 2 tipos de personas dentro de lo que es la iglesia del Señor. 2 tipos de personas. Amén. 2 tipos de personas o 2 tipos de creyentes. Amén. El nacido de nuevo que se queda como creyente. El nacido de nuevo, los que quieran adoptar y que pueden hacerlo, hagan. El nacido de nuevo que queda como creyente, y el nacido de nuevo que después de ser creyente se convierte en un discípulo.
Amén. A ver, si están poniendo el asunto, ¿no? Dije que encontramos dentro de la iglesia dos tipos de personas. El primero, el nacido de nuevo, que se queda solo como creyente. O sea, es creyente, es hijo de Dios, nació de nuevo, pero pasa solo en la iglesia. O sea, no es una persona, o no es un creyente que tiene una actividad espiritual dentro de lo que es la iglesia del Señor. Y el nacido de nuevo que de creyente pasa a ser un discípulo del Señor. Entonces, ahora que estamos estudiando este pasaje, he podido encontrar algunas cositas que nosotros a veces dejamos pasar por alto, ¿verdad? Y pensamos que todos somos discípulos. A veces decimos que todos somos discípulos del Señor, pero tiene un contenido muy grande, muy profundo, el ser discípulo del Señor. Cuando Jesús les dice, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿A quién le está diciendo el Señor esto? A los discípulos. Al discípulo activo, al discípulo que sigue al Señor. Les está diciendo a todos aquellos que lo seguían. Porque dentro de la multitud de gente que seguía a Jesús, no todos eran discípulos. No todos se convirtieron en discípulos. Muchos se quedaron. No se apartaron, pero se quedaron en sus casas, se quedaron porque se conformaron con eso, ¿verdad? Para ser discípulo de Jesús, en ese tiempo más que todo tenían que tomar una decisión bien fuerte. Ahora es diferente, pero aún así muchos creyentes lo vemos muy difícil, lo vemos duro, ¿verdad? Y vamos a ver un poco de eso más adelante. ¿Se acuerda cuando le dijo aquel discípulo que estaba ya dentro de los 12 y le dijo a Jesús que lo siga? Y él dijo, permíteme primero ir a despedirme de mis padres o a enterrar el cuerpo de mi padre y luego te seguiré. ¿Y qué le dijo el maestro? Dejar que los muertos entierren a sus muertos. Dejar que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sigue. Entonces, cuando una persona, cuando un creyente entiende esto, automáticamente se está convirtiendo en un discípulo de Jesús. Porque el negarse a sí mismo implica lo que demanda ser un discípulo de Jesús. Son decisiones bastante fuertes que el creyente debe tomar cuando quiere ejercer este oficio de ser discípulo de Jesús. Dios quiere que nosotros seamos discípulos de Él. Amén. Dios quiere que nosotros estemos siempre con Él, detrás de Él. Entonces, eso implica mucho. Y todo creyente que ha nacido de nuevo, hay algo que él recibe de parte de Dios para poder ejercer todo o cualquier oficio que Dios quiera darnos a nosotros dentro de lo que es ministerio. Él nos ha dotado de algo, y ustedes lo saben, siempre lo estamos diciendo. Él nos ha dado el Espíritu Santo de Dios. Amén. A nosotros. El Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús estaba, obviamente los discípulos no conocían al Espíritu Santo dentro de sus vidas, porque tenían a Jesús. Jesús estaba con él, con ellos. Jesús pasaba todo el tiempo con ellos, los que eran discípulos de Jesús. Acordémonos que aparte de los 12, mucha gente le seguía y se quedaban con él, dormían con él. Entonces, el ser discípulo implica mucho más allá de decir yo soy creyente. O como en aquellos días,
Yo conozco al maestro, yo conocí al maestro, yo lo vi al maestro. Cuando Jesús les preguntaba a las personas que de alguna manera recibían una sanidad o veían algún milagro y quedaban ellos, como usamos palabras aquí, por ejemplo, quedaban pasmados viendo lo que Jesús podía realizar. Y Jesús les preguntaba, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y ellos decían, yo creo. Y eso era suficiente, eso era basta, porque el creer en ese tiempo implicaba un compromiso y un riesgo tan grande, porque en ese tiempo eran perseguidos. Y muchos tenían que seguir a Jesús, amar a Jesús, escondidos o de lejos. Entonces, cuando los discípulos de Jesús quedaron solos, aparentemente solos, o sea, sin la presencia de Jesús, ellos ya tenían de antemano la promesa del Padre, que era la venida del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo de Dios aparece en la vida de ellos justamente para continuar la labor que Jesús había emprendido con los 12. Jesús se fue al tercer cielo, se fue al lugar de donde Él vino. En el libro de San Juan, capítulo 17, en la última oración que Jesús hace al Padre, Él le dice, no le reclama, sino que le hace acuerdo al Padre y le dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, al partir, él ahora está allá, sentado a la diestra de su Padre, donde tenía su gloria antes de venir para acá. Pero el Espíritu Santo quedó en los 12, quedó en el corazón de los 12, para que ellos continuaran esta labor, esta gran labor de difundir este evangelio por todo lugar, recibiendo la promesa del Padre en el aposento alto. Ese fue el propósito de Jesús al dejarles el Espíritu Santo, para que continúen ellos con esa gran labor de seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Entonces, sin embargo, el nacido de nuevo, el creyente nacido de nuevo, a pesar de haber recibido a Jesús, a pesar de ser salvo, a pesar de asistir a una iglesia y estar allí perenne todos los días, esforzándose, tiene que tomar una decisión. Y esa es la decisión que muy poco la tomamos dentro de lo que es el área de la congregación donde nosotros estamos, y me incluyo en ello. Esa es la decisión que muy pocos tomamos. No es recibir a Jesús y ya, y se acabó. No, tenemos una tarea, tenemos un trabajo que Dios nos ha encargado, nos ha dejado a toda persona que recibe a Jesús en su vida, en su corazón. Y es el ser discípulo del Señor, discípulo de Jesús. Es una decisión bien fuerte, bien complicada para muchos. Pero cuando nosotros amamos a Dios de verdad, de corazón, entonces nosotros tomamos la decisión de ser discípulos de Jesús. Ser discípulo de Jesús significa que hemos determinado en nuestro corazón, en nuestra vida, servirle a Dios de alguna manera. No estoy hablando de servirle solamente en un ministerio. No estoy hablando de ser pastor, de ser evangelista, de ser misionero, de ser apóstol. No estoy hablando de aquello, estoy hablando del servicio a Dios. Que muchos estamos rehusando a ese tipo de compromisos y de servicios a nuestro Dios. Entonces, cuando Jesús expresa esta palabra, el que
quiera venir en pos de mí. Venir en pos de mí significa que está haciéndonos una invitación a seguirlo, a Él. Porque muchos estamos como Pedro muchas veces, mirándolo de lejos. Somos creyentes, estamos en la iglesia, cantamos y hacemos todo lo que hace un creyente. Nos esforzamos en no desagradar a Dios, sino en agradar a Dios. Tenemos un corazón sincero en eso, pero no se despierta en nosotros ese espíritu de colaboración, ese espíritu de trabajo, de querer aportar en el reino con algo. No se despierta eso. Y cuando eso no se despierta, vivimos esa vida de conformismo. Nos conformamos con ser creyentes. Nos quedamos con ese título de creyente nada más. Y cuando se trata de meter la mano dentro del reino de Dios, entonces ponemos pretextos, ponemos excusas, ¿verdad? Pero ¿por qué es eso? Es porque nos hemos conformado con lo que hemos recibido. No estoy diciendo que no somos salvos o que no son salvos, que no. Estoy hablando de servicio. Y eso es lo que Jesús está expresando aquí. La palabra del Señor dice: la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿No? La mies es mucha, más los obreros pocos. Entonces, las razones, ¿por qué muchos de nosotros dentro de una iglesia no nos comprometemos al servicio dentro del reino de Dios? ¿Por qué nosotros no nos ponemos la vestimenta de servicio, de discipulado, de un discípulo? Porque eso implica compromiso. Porque eso implica responsabilidad. Negarse a sí mismo tiene un sentido profundo. Negarse a sí mismo dentro del servicio en el reino de Dios tiene un significado muy grande. Que tengo que negarme a mí mismo. No estoy hablando solo negarme al pecado, negarme a la carne, negarme al mundo, no. Negarnos quizás a nuestros propios derechos dentro de la vida. Si tengo un trabajo y tengo una responsabilidad con el reino y estoy entregado a Dios, me he negado a mí mismo, decidí ser un discípulo del Señor, pero me toca perder tal vez un día de trabajo, me toca tal vez quedar mal con alguien, porque tengo un compromiso con Dios. Y allí es donde Dios nos pone en un cuadro donde Él va a medir para dónde se inclina más mi corazón. Estos momentos son cuando Dios mide para dónde estoy yéndome más. Y hay una parte dura. No, es que es mi trabajo. Es que si no trabajo, no como. Amén. Amén. Entonces implica compromiso y responsabilidad ser discípulo de Jesús. Entonces, cuando yo decido ser un discípulo de Jesús y le entrego todo mi tiempo a Dios, entonces ya significa que no soy yo quien toma las decisiones, sino Dios. Amén. Amén. Es muy duro para muchos tomar este tipo de responsabilidades y de decisiones. Y algunos dicen, claro, fulano, porque fulano tiene su negocio propio. Claro, porque fulano, y ponemos un sinnúmero de pretextos que no llevan al caso, ¿verdad? Porque justamente
si amamos a Dios y amamos su obra y queremos servir en el reino de Dios, entonces eso implica Sacrificios. sacrificio, decisión, responsabilidad, determinación en lo que Dios me está encomendando. Amén, hermanos. Amén. Amén. Ahora sí leamos el versículo o el capítulo 8 de San Juan, versículo 31 y 32. San Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. En voz alta. La palabra del Señor dice así: la verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Amén. Lo leo de nuevo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Mira lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos. No está diciéndole a los discípulos, a los 12. Está hablando a los judíos que lo seguían. A los judíos que habían creído en él. Amén. Amén. Y dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿a quién se dirigía? A los judíos que habían creído en él. Gloria al Señor. Y le dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, y permanecer en la palabra de Dios significa permanecer en obediencia a la palabra de Dios, en todo el sentido de la palabra. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué entendemos ahora? Que para ser discípulos de Jesús debemos permanecer en la palabra de Dios. Y cuando la Biblia me dice, ¿a quién es mejor obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Amén, a Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos la determinación, la decisión de ser discípulo de Jesús, un discípulo de Jesús es entregado. Un discípulo de Jesús ya no tiene voluntad propia, porque ahora Dios a través de su Espíritu Santo dirige esa vida. Significa que si tiene un compromiso con el Señor y le sale otro compromiso terrenal acá abajo, ¿a quién elige? Tendría que elegir el compromiso que tiene con Dios, aunque represente perder unos cuantos dólares por algún trabajo, aunque represente perder algún tiempo valioso para él. Hay muchísimas formas como a veces Dios permite que nosotros entremos en situaciones para él darse cuenta, a pesar de que Dios ya lo sabe, pero para que nosotros mismos nos demos cuenta hacia dónde nos inclinamos más. Porque muchas de las veces podemos llamarnos discípulos o queremos ser discípulos, pero no estamos nosotros actuando conforme a la palabra de Dios. Y esto no hace que nosotros lo podamos llamar realmente discípulos de Jesús. Seguiremos siendo creyentes, seguiremos siendo hijos de Dios, por cierto. Seguiremos siendo salvos porque hemos creído en Jesús. Hemos pasado
los términos de la palabra del Señor para alcanzar la salvación. Pero Dios quiere darnos bendiciones grandes y maravillosas. Y es a través del servicio a Él. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos quieren ganar tesoros en el cielo en base al servicio de Dios? Amén. En un mundo caído como el que estamos, hay tanta necesidad dentro y fuera de la iglesia, mis amados hermanos. Vemos la necesidad de mucha gente que está ignorante a muchas cosas en cuanto a la palabra de Dios, que necesitan que alguien vaya y les predique la palabra, que necesitan que alguien vaya y ore por ellos, por alguna situación, alguna necesidad o algún problema. Para eso estamos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, como seguidores, como personas que nos hemos negado a nosotros mismos. Negarnos, la palabra misma lo dice, negarnos a nosotros mismos. Aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, negarnos. Tengo un compromiso acá y tengo que ir a la iglesia. ¿A dónde voy? A la iglesia. Gente que no quiere tener compromisos con Dios dentro del reino. Muchos se quedan en casa por ver un partido de fútbol. ¿Sabían eso? Hay un culto en la iglesia, la responsabilidad y el compromiso está en asistir a la iglesia, congregarnos a la iglesia. Pero muchos se quedan viendo un partido de fútbol y dejan pasar por alto una bendición tan grande que Dios puede tener para ellos, o tiene mismo para cada uno de nosotros dentro de la iglesia. Dice la Escritura que allí Jehová envía bendición a su pueblo. Amén. Allí envía Jehová bendición a su pueblo. Gente que se queda viendo cualquier tipo de programa y no va a la iglesia. Ese es un compromiso que tenemos nosotros en término global, todo creyente, de acudir a la iglesia. En Hebreos capítulo 10, 25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino más bien exhortándonos unos a los otros en amor. Entonces, ser discípulo de Jesús implica responsabilidad, compromiso con Dios y amén, hermanos. Ser discípulo de Jesús implica responsabilidad, compromiso con Dios. ¿Y qué más? Y consagración a Dios. No podemos nosotros ser buenos discípulos de Dios, buenos discípulos de Jesús, si nuestra vida no es una vida consagrada a Dios. Si nuestra vida no está santificada todos los días. El discípulo de Jesús vive una vida santificada todos los días. El discípulo de Jesús renueva su pacto, su compromiso con Dios todos los días. El discípulo de Jesús no cabe otra cosa en su mente sino Dios. El ministerio, su trabajo. ¿Qué tengo que hacer hoy, Señor? ¿En qué me vas a utilizar hoy, Dios mío? ¿En qué te voy a hacer útil, Señor? ¿En qué te vas a glorificar a través de mi vida, Señor, en el día de hoy? Es un compromiso que tiene el discípulo de Jesús. Está siempre pensando en qué hacer en la obra del Señor. Cuando somos entregados realmente. Pero cuando somos creyentes nada más, el creyente entra y sale de la iglesia, va a su trabajo, testifica, sí, y eso es algo muy bueno. No estoy diciendo que eso es malo, es bueno.
Pero tiene algo el creyente, o la persona que se queda como creyente, pierde algo. ¿Qué cree usted que pierde una persona que es nacido de nuevo y se queda como creyente nada más? ¿Qué puede perder? Bendiciones. La salvación. No. El gozo de servirle No. al Señor. No. Pierde esa alegría, esa felicidad que siente una persona cuando le sirve a Dios. Ese gozo que es diferente al gozo que nosotros conocemos en el mundo. La alegría que hemos sentido antes cuando sucedió algo bueno. Cuando alguien sirve a Dios, Dios envía a su corazón, a su vida, una alegría. Una alegría que usted la siente cuando va caminando, la siente cuando esté en su casa. Es una alegría que sale espontáneamente. Había ocasiones en que cuando yo andaba en la calle, o sea, sí, andaba por la calle haciendo algo y estaba con mi mente en el Señor y de pronto soltaba una risa, ¿no? Pero era de algo que estaba pensando dentro de lo que es la obra del Señor. Y una alegría tan profunda y diferente, se siente un gozo diferente. Los que han sentido esto podrán corroborar lo que estoy diciendo. Amén. 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 Sea bendito el Señor. El término negarse a sí mismo va más allá de dejar las obras pecaminosas. Amén. El término negarse a sí mismo va mucho más allá de dejar las obras pecaminosas. Mucho más. Negarse a sí mismo es dejar que nuestra voluntad sea de Dios. ¿Cuántos quieren que su voluntad sea de Dios? Amén. Que sea Él quien tome nuestra voluntad, porque cuando nosotros decidimos a veces nos equivocamos. Amén. Amén. Yo he escuchado testimonios de siervos del Señor que no se mueven si Dios no les habla que se muevan a alguna parte. Inclusive no viajan si Dios no les da la autorización de viajar. Y ha habido ocasiones en que siervos del Señor, discípulos del Señor que le sirven, han querido viajar por su voluntad. Pensaron ellos y dijeron, me voy a tal parte, voy a visitar a mi mamá que vive en tal parte, fuera de su ciudad, fuera de su pueblo. Y de pronto el Espíritu Santo le dice, no vas o no vayas. Y él se detiene, se baja del carro. Y más tarde la noticia, el carro se precipitó a un abismo y murieron todos. Por eso es bueno ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Cuando alguien es dirigido por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios le habla de alguna manera, audible a la mente, por la palabra, a través de alguien, pero le habla y nos advierte, nos detiene, o tal vez nos da ese impulso de seguir, de ir, avanza, no te quedes, porque a veces estamos haciendo algo en la obra y el enemigo quiere detenernos, pero viene alguien y le dice, no hermano, avanza, sigue, Dios está contigo, camina, no te detengas. Entonces es bueno ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y a veces quizás pensamos que todo creyente puede tener esta bendición. No. Qué lindo sería, pero no es así. Un creyente o una persona que se quede como creyente en la iglesia no va a percibir esto, y esto es lo que se pierde. Porque cuando una persona decide servirle a Dios, se activan los 5 sentidos espirituales. Por eso usted escucha siempre de personas, de siervos de Dios, que dicen, Dios me habló, Dios me dijo.
Es porque Dios les habla y les dice. Escuchan la voz de Dios. Ese es el oído espiritual. Dios activa los 5 sentidos espirituales. El oído espiritual. Yo he escuchado la voz del Espíritu Santo. Yo les he comentado testimonios de que yo he escuchado la voz del Espíritu Santo. Y cuando uno tiene estas experiencias, esto uno lo hace sentir más seguro. Y hay una fortaleza tan grande que uno siente dentro de sí que de aquí nadie me saca. Pero también sé que si me suelto de los brazos del Señor, en cambio el lobo está por ahí cerca, ¿verdad? Para lanzar el zarpazo y sacarme del servicio y de los caminos del Señor. O sea, no crean que porque una persona es discípulo de Jesús, le sirve al Señor y está sometido, está sumergido allí, no crean que ya está exento de ser tentado, de ser provocado. No, también corremos ese peligro, ese riesgo, por la razón de que nosotros, los seres humanos, creyentes en la fe, todavía tenemos nosotros eso que se llama la voluntad. Amén. La voluntad, el libre albedrío. Aún siendo discípulo del Señor, yo todavía puedo elegir seguir con Él o dejarlo. Pero mientras nosotros nos sometamos a la palabra del Señor, como lo dice en San Juan capítulo 8, versículo 31, 32. Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Mientras yo permanezca en esta palabra, téngalo por seguro, no habrá diablo ni demonio que pueda sacarlo a usted del camino del Señor y del servicio a Dios. Pero debilite su fe, debilite su parte espiritual y comience a menguar, y va a ver que el enemigo estará como león, estará como lobo rapaz esperando ese momento para sacarlo y hacerlo pedazo. Por eso es que tenemos que mantenernos todos los días firmes, activos, orando al Señor, clamando al Señor, fortaleciéndonos en la fe todos los días, haciendo pacto con Dios, renovando nuestro pacto de fidelidad, de compromiso con Dios todos los días. La lucha es las 24 horas del día. La batalla nuestra es todo el día y todos los días hasta que Cristo venga o hasta que Él nos lleve hasta su presencia. Amén, hermanos. Amén. Negarnos a nosotros mismos. Tenemos que negarnos a todos. Compromisos sociales que a veces tenemos, pero tenemos compromisos con Dios. Amén. Amén. Tenemos familias que nos llegan a visitar, pero tenemos compromiso dentro de la iglesia y muchos nos quedamos dentro de las casas atendiendo familia. Dice el Señor, ¿a quién es mejor obedecer? A Dios o a los hombres. Alguien dijo una vez, hermano, pero es que es la familia, hermano, que vienen de lejos y hay que atenderlos. Sí, claro, hay que atenderlos. Hay que atenderlos, pero hay un compromiso. Hay un compromiso con alguien sumamente importante, más importante que la misma familia. Amén. En la vez pasada, el capítulo decía, aquel que ame más a padre o a madre que a mí, no es digno de mí. Aquel que ame más hermano o hermana más que a mí, no es digno de mí. Y si nos dice que si amamos más a padre o a madre, o hermano o hermano, más que a él, ¿cuánto más a una familia? Que puede venir de la China y de la Conchinchina, prima, tía, qué sé yo, mamá, papá, de donde venga, perdóname, pero en una hora y media estoy aquí, mamá, para atenderte, todo lo que tú quieras. Ahorita tengo un compromiso con Dios en la iglesia. Te quedas aquí en la casa, esto es tuyo, quédate aquí, descansa, haz lo que sea, pero yo vengo en hora y media, mamá, tengo un compromiso con Dios. Amén. Me lo llevo.
O te lo vas llevando, correcto. Te invito mamá a la iglesia, te invito tía, prima a la iglesia, te invito ñaño, ñaña a la iglesia, quien quiera que llegue. Pero sin embargo el diablo es tan astuto, nos manda el susurro a la mente y nos dice, es tu familia, ¿cómo vas a dejarlos? Mira, vienen de lejos, vienen a verte a ti, se han esforzado, dejaron todo por venirte a ver y tú los vas a dejar botados, abandonados en la casa. Así nos habla, así nos habla. Y nosotros, bien bonito decimos, sí, verdad, es cierto. Ya, van a la iglesia por el mañana. Y se queda Dios plantado por atender a una familia. Amén, amén, ¿verdad? Amén. Es que así es. Son cosas que no las logramos entender mientras no escudriñemos esta palabra. Aquel que ame más padre o madre que mí, no es digno de mí. Entonces eso es negarse a sí mismo. Negarnos quizás a nuestros derechos humanos. Negarnos a nuestros compromisos de aquí en la tierra, que los consideramos importantes. Negarse a sí mismo es eso. Es decir, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Negarse a sí mismo implica un contenido muy profundo, amados hermanos. Y tenemos que entenderlo, lo vamos a entender conociendo la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, no la vamos a entender. Entonces, es bueno no quedarse como creyente nada más. Es bueno comprometerse con Dios al servicio de su reino. Cualquier trabajo, cualquier cosa que usted haga en la obra de Dios, usted está contribuyendo con el reino de Dios. Aún los que barren en la iglesia, ellos trabajan para el reino de Dios. ¿Sabía eso? Y ellos están comprometidos con el reino. Ellos tienen que hacer su labor en el tiempo ya estimado. Y si algún compromiso les sale, ellos tienen que rechazarlo. No, yo tengo este compromiso con Dios en la iglesia. Y eso es ser un discípulo de Jesús. Ser un discípulo de Jesús no solamente es ser un pastor, un evangelista, maestro, no. Ser un discípulo de Jesús es alguien que decide seguirlo a Él, al pie del cañón, y estar atento a su oído a ver en qué le puedo ser útil. ¿En qué te puedo servir, Dios mío? ¿En qué te puedo servir? Y todos los días en nuestras oraciones le decimos a Él, ¿en qué te vas a glorificar, Señor, a través de mi vida en este día? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde tengo que ir a predicar o a orar? A veces yo salgo de la casa, yo todos los días le digo al Señor, te entrego este día en tus manos, Señor. Todo lo que vaya a realizar sea con la dirección plena de tu Espíritu Santo. ¿En qué te vas a glorificar hoy, Señor, a través de mi vida? Yo no lo sé, pero solamente quiero estar listo y preparado para ese momento. A veces salgo y cuando me doy cuenta estoy predicándole a alguien. Estoy predicándole, estoy hablándole al Señor a alguien. Y al rato me acuerdo de lo que he orado y de lo que he pedido. Y hoy Dios está manifestándose, ¿no? Él es el dueño. Entonces es bueno eso, de entregarle nuestro servicio, nuestra vida al Señor y convertirnos en discípulos de Él. Van a ocurrir cosas maravillosas en nosotros, Dios se va a revelar a nosotros, el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida va a estar activo, no lo vamos a tener arrinconado ahí sin trabajo, Él va a estar activo en nosotros, pendiente de nosotros, esperando hacer algo a través de nosotros. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. En síntesis, hermanos, Dios quiere que seamos sus discípulos. Jesús quiere que seamos discípulos de Él. Amén. Amén. Esa es la labor que llevaron los discípulos, el trabajo, difundir el Evangelio.
Ese mandato lo tenemos para todos, lo encontramos en el libro 2 de Pedro, capítulo, versículo 9. Todos lo saben, creo, ¿no? Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar ¿qué? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ya? Labor que muy poco la realizamos. ¿Amén? Labor que muy poco la hacemos. Porque muchas veces no predicamos ni siquiera a nuestra familia. Ni a nuestra propia familia que esté en la casa, le hablamos de este Cristo maravilloso que ha cambiado y transformado nuestra vida, nuestra mente, nuestros corazones. No le hablamos. Imagínense. Pero ese es un mandato de Dios para todos nosotros. Es de mucha bendición convertirnos en un discípulo del Señor. ¿Cuántos quieren ser discípulos? Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a orar en esta noche, vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos dé la oportunidad de ser un discípulo de Él. Pero para ser un discípulo de Él, mi amado hermano, tiene que hacer un compromiso con Dios. Amén. Un compromiso significa que a partir de ese momento, su voluntad se la deja a Él. Sí me están copiando, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos esta decisión es porque le decimos, Señor, ya mi voluntad no es mía, es tuya, Señor. ¿No? Significa que Él toma ahora la decisión en nosotros. Y eso es lo que muchos no quieren. Pero si ustedes en esta noche quieren tomar este compromiso con Dios, de una manera muy personal, les digo, es lo más maravilloso que puede haber. Usted va a sentir una alegría como no la sintió nunca en su vida. Amén. Va a querer estar metido en la iglesia más que antes. Quizás el día que no vaya será porque algo suceda nada más. Pero tener compromiso con Dios dentro del ministerio y querernos convertir en discípulos reales de Jesús implica una bendición muy, pero muy grande, poderosa. Experimentará cosas grandes y maravillosas en parte de Dios que nunca en su vida quizás las ha experimentado con Dios. Porque Dios ama el corazón que se doblega ante Él y se entrega a Él sin reserva. Amén. Póngase de pie, vamos a hablar al Señor. Padre bueno, te damos gracias en esta noche. Gracias, Dios mío, por su palabra preciosa, mi Dios. Gracias porque en esta noche, Dios mío, te ha hablado a tu pueblo, mi Dios eterno. No hay cosa más maravillosa que vivir en su presencia, estar en su presencia, mi Dios. No hay un lugar mejor que ese, Señor. Estar en su presencia. Y estar en su presencia no solo cuando estamos en una intimidad, en oración, sino en su presencia cuando ando por las calles, cuando salgo de viaje, cuando estoy haciendo algo. Yo siento su presencia en mi vida, Señor. Su palabra está de continuo en mi mente, en mi corazón. Y eso me evidencia, oh Dios, que usted está siempre conmigo y que yo le puedo ser útil a ustedes de cualquier forma, Señor, aún en lo más pequeño, Señor. Gracias, mi Dios. Mira a mis hermanos, papá, en esta noche, mis hermanos que toman esta determinación, que toman este trabajo, Señor, de servirte, mi Dios, servir en tu reino, de alguna manera. Ahora ellos quizás no saben en qué te van a ser útil, pero usted ya lo sabe, mi Dios. Y en su debido tiempo usted le va a hacer saber en qué usted lo va a utilizar. Tómale la palabra, Padre, a mis hermanos que se comprometen, que en esta noche deciden, Señor mío, ser sus discípulos, que se niegan a sí mismos,
Se niegan a su voluntad, se niegan al yo personal. Se niegan al yo me voy para allá, yo me voy para acá, yo hago esto, yo hago lo otro. No, sino que ahora es lo que Dios quiera que yo haga. Lo que mi Padre Celestial quiera que yo haga. A donde Él quiera que yo vaya. Padre bueno, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos en esta noche. Mi Dios, los bendigo con la bendición espiritual del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mi Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Y que la presencia de su Espíritu Santo permanezca en sus vidas, en sus corazones, por siempre, dándoles esa fortaleza, Dios mío, guiándolos, conduciéndolos, mi Dios, hacia su voluntad. En el nombre precioso de Jesús. Gracias le damos, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo.